Increíble descubrimiento, millonario expone humillación a empleada y su respuesta inspiradora. Ana respiró hondo al entrar al bufete de abogados, su mente ya fracturada por las inseguridades que Julián, el socio millonario, constantemente alimentaba. Cada mañana, él transformaba su lugar de trabajo en un campo de batalla, donde sus palabras eran cuchillos que hacían sangrar su orgullo. Desde su asiento, observaba a sus colegas con diplomas brillantes, luciendo cómodos, ajenos a los sacrificios que en la vida diaria ella lidiaba. La mirada burlona de Julián, como un depredador acechando a su presa, la seguía donde fuera. ¿Por qué no te dedicas a lo que realmente sabes, Ana? Había dicho una vez ante todos, ocasionando risas a expensas de su dolor. Cada insulto dejaba marcas que Ana sentía profundamente, pero también alimentaban su determinación de salir adelante. Carlos, su hijo, era el faro que guiaba su vida, era imposible no pensar en él cuando se sentía escasa de fuerzas. Su madre y su abuela siempre le dijeron que la dignidad no se encuentra en lo que se tiene, sino en lo que uno es. Sin embargo, cada día en el despacho la cuestionaba, llenando su mente de malestar y angustia. La presión se intensificó cuando Julián lanzó un desafío desmesurado: si puedes resolver ese caso en una semana, tal vez desista de humillarte. Ana sintió como un sudor frío le recorría la espalda. ¿Podría lograrlo? La idea de demostrar su valía contra todos esos obstáculos le producía una mezcla de desesperación y adrenalina. Se metió en el laberinto de documentos, cada hoja una treintena de sus miedos. Mientras trabajaba duro, la tristeza se mezclaba con la angustia. Ana se preguntaba si su esfuerzo era realmente suficiente. «Eres solo una asistente, Ana», resonaban las palabras de Julián en su cabeza, un eco que nunca se apagaba. Al llegar a casa, Carlos la miraba con una confianza inquebrantable. «Mamá, tú puedes», le decía, y esas palabras resonaban, pero ¿sería capaz de enfrentarse a un hombre que parecía tener toda la vida bajo control? Esa noche, mientras intentaba preparar su cena, la mente le daba vueltas, sin poder despegarse de las interminables páginas que la esperaban. La voz de Julián resonaba en cada rincón de su mente, despiadada, como un ciclo sin fin. «Eres una ilusa», se decía a sí misma, pero en su corazón aún guardaba una chispa de lucha. Su salvación llegó inesperadamente con don Ramón, un abogado jubilado que sin titubeos llegó a ofrecer su ayuda. Con él, discutió estrategias, descubrió técnicas que solo una mente brillante podía ofrecer. Sin embargo, mientras las horas se deslizaban, Ana luchaba no solo contra el tiempo, sino también contra su propio temor. La idea de fallar, de no poder jamás salir de la sombra de Julián, se cernía como un oscuro manto. Lo que estaba en juego era más que un caso perdido, se trataba de su espíritu, su dignidad y el futuro de Carlos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días se acortaban y el desafío era inminente. La presión en el aire era palpable. Ana luchaba con el miedo de presentar su caso, convirtiendo su agonía en una tenacidad casi desesperada. Justo al borde de la presentación final, la angustia de saber que Julián aguardaba para develar sus falencias la dejó temblando. En el instante de máxima tensión, su voz se ahogó al ver al millonario levantarse, un destello de burla en su mirada. Tendría que enfrentarse a todas las miradas y, sobre todo, a sus propias dudas. ¿Iban a arruinar todo su esfuerzo? ¿Podría romper la cadena de desprecio y encontrar su voz en la tormenta? La sala estaba en silencio, todo dependía de ella, y el futuro de Ana estaba colgando de un hilo. Ana sintió como el aire se filtraba por sus labios, al borde de la asfixia por la tensión del momento. La sala, iluminada por focos que iluminaban a cada uno de los presentes, parecía transformarse en un organismo vivo que respiraba como un solo ser, expectante de su reacción. Julián avanzó 2 pasos, con un semblante que desnudaba su confianza, y el eco de sus pisadas resonó en sus oídos como un tambor de guerra. ¿Qué vas a presentar, Ana? La pregunta estalló como un relámpago. Era un desafío claro, una invitación al precipicio.
En ese instante, las memorias de todas las decepciones vividas, cada insulto lanzado y cada momento de duda, la golpearon como olas furiosas. En su pecho, el ardor de su vulnerabilidad se convertía en una llama en su interior. ¿Era el momento de transitar el camino de la valentía? Sin pensarlo más, reunió sus papeles y se adelantó. El camino hacia el podio parecía una travesía interminable. Con cada paso que daba, su mente se agudizaba, y las palabras que antes le habían parecido huellas de su inferioridad comenzaron a convertirse en el combustible para su transformación. La confianza que le había dado don Ramón reverberaba en su mente. Los preparativos son clave, Ana. Tienes más recursos que los que crees. La sala se quedó en silencio mientras abría la presentación. La voz temblorosa se convirtió en un eco resonante que refleja su determinación. Hoy les hablaré sobre este caso. Un caso que no solo representa un desafío profesional, sino una oportunidad para demostrar que la justicia no se mide por títulos, sino por la capacidad de lucha y de pasión por el derecho. Observó a su alrededor, reconociendo las miradas escépticas y las sonrisas burlonas. Pero en ese momento, su lucha interna se tornó en su fortaleza. Cada argumento que formulaba era un paso hacia su emancipación. Ana iba desgranando detalles del caso, cada evidencia era una prueba tangible de su preparación. Con cada diapositiva, sentía cómo su voz iba tomando fuerza, como las palabras que antes parecían contener una carga de inseguridad se transformaban en puentes hacia su autonomía. Sin darse cuenta, comenzó a disfrutar el momento, su pasión brillaba como una espina dorsal que mantenía erguido su ser ante la adversidad. Cuando mencionó un punto crucial del caso, lo que había aprendido a través del asesoramiento de don Ramón, vio una pequeña grieta en la armadura de Julián. Su mirada se desvió, y en ese instante, supo que había tocado un nervio. Esa percepción se transformó en una oleada de energía que la empujó a seguir, a profundizar con más fervor. Finalizó su exposición y el silencio que antes la había envuelto ahora se convertía en una expectante pausa, un momento que pulsaba con la posibilidad de una respuesta que cambiaría su vida. Fue entonces cuando Julián se levantó. La serpiente había encontrado su veneno, pero en esa misma tensión, Ana sintió que podía pararse frente al monstruo que alimentaba sus miedos. Me sorprende ver cómo te has esforzado, Ana, dijo Julián, sus palabras cargadas de sarcasmo, ¿pero realmente crees que eso es suficiente? La calma en su mente era sorprendente. No solo había luchado contra sus propios fantasmas, sino que había descubierto una fuerza que jamás supo que poseía. Si lo que hay aquí no es suficiente, respondió con una convicción que la sorprendió a sí misma, entonces me levantaré para hacerlo una vez más, porque esta no es solo una batalla legal, es el inicio de un cambio en mi vida. Ana sintió que había cruzado un umbral. La incertidumbre aún persistía, pero había asumido el desafío. ¿Sería capaz de mantener esa fortaleza frente a un adversario como Julián? La respuesta se vislumbraba en el aire electrificado de la sala. La historia de Ana estaba lejos de terminar, más bien, acababa de encontrar su primer camino hacia la victoria. Y mientras la mirada de Julián se mantenía fija, un nuevo conflicto se desprendía de sus palabras, una advertencia implícita que apenas comenzaba a desvelarse. No te hagas ilusiones, Ana. Este juego apenas comienza. Una nueva sombra se acercaba, una incógnita que Ana sabía que debía enfrentar, y la lucha por su futuro apenas estaba comenzando. Ana se adentró en los días que seguían a su presentación como si atravesara un laberinto. Las palabras de Julián resonaban, un eco persistente que no podía ignorar. Este juego apenas comienza. Se preguntaba si en realidad había despertado algo en Julián o si, por el contrario, había soltado una tormenta que la arrastraría a su paso. Cada mañana se despertaba con el peso de la incertidumbre apretando su corazón. Ya no se trataba solo del caso que había defendido, sino de cómo esa lucha provocaría un sismo en su vida personal y profesional. La conferencia había sido el primer paso hacia la autoconfianza, pero ahora se sentía como un atleta en la línea de salida, con la adrenalina corriendo por sus venas, lista para dar el siguiente salto. Don Ramón, aliviado por el triunfo momentáneo de Ana, la convocó para discutir su estrategia a futuro. El siguiente paso es fundamental, le dijo, con una mirada que transmitía tanto advertencia como aliento. Debes prepararte para lo que viene. Julián no es tu único obstáculo, hay otros intereses que se fraguaron en las sombras. Ana tomó nota mientras un torbellino de emociones la invadía. Las palabras de don Ramón no hacían más que recordarle que los desafíos nunca cesarían. Sin embargo, sintió que la vulnerabilidad que había experimentado la había fortalecido.
Ya no era la misma de antes, había aprendido que podía levantarse incluso en las peores condiciones. Comenzó a notar cambios en su entorno laboral. Las conversaciones de pasillo se habían vuelto más cautelosas. Algunos colegas la miraban con respeto, otros lo hacían con recelo. Ana decidió no permitir que las sombras del temor la detuvieran. Las miradas desafiantes de Julián y algunos otros se convertían en combustible, una antorcha que iluminaba su nueva independencia. Un día, mientras revisaba documentos relacionados con uno de los casos en los que estaba trabajando, se encontró con un artículo sobre la ética en el derecho laboral. Algo en la lectura la atrapó. La injusticia que padecían muchos trabajadores resonaba con su experiencia personal. En ese momento, decidió que quería enfocarse en la defensa de los derechos de los empleados, una trayectoria que podría no solo cambiar su vida, sino también servir como catalizador para otros. Como parte de su nuevo enfoque, Ana comenzó a alergiarse a las injusticias que tan habitualmente pasaban desapercibidas. Las reuniones con grupos de defensa de los derechos laborales le llenaban de energía. La voz de Julián se fue desvaneciendo, opacada por el creciente impulso de su nueva pasión. Pero, a medida que se sumergía en este mundo, conocía que había que prepararse para la carga emocional que implicaba. Una tarde, tras una reunión particularmente intensa, se encontró con Patricio, un antiguo colega que ahora se había vuelto mentor y uno de sus mayores defensores. Ana, empezó con un tono serio, debes tener cuidado con lo que deseas. El camino que escoges puede traerte aliados, pero también enemigos. Las palabras resonaron en su mente cuando pensó en lo que estaba construyendo, principios, justicia, y una voz que anhelaba ser escuchada. Sabía que enfrentaría la oposición, pero la determinación en su interior ardía más fuerte que nunca. El momento decisivo llegó de forma inesperada. Un correo le llegó de Julián, pidiéndole reunirse. En su interior, una mezcla de angustia y expectativa surgió. ¿Qué quería? ¿Era esto el comienzo de algo más grande? Ana se sintió en la cuerda floja, aunque una idea comenzó a formarse, era su oportunidad de averiguar qué deseaba realmente de ella. Mientras contemplaba su respuesta, entendió que su vida estaba en una encrucijada. Cada opción que tomaba la llevaría hacia un nuevo destino, un nuevo capítulo que ni siquiera podía imaginar. El eco de su transformación la acompañaría, desafiándola a cada paso. Y así, con un pulso decidido, comenzó a tejer la respuesta a la invitación de su adversario. En su mente, la batalla continuaba, pero ella estaba preparada para avanzar. ¿Qué revelará Julián en esa reunión? La inquietud se mezcló con una inesperada dosis de emoción, lo que antes era una sombra ahora podría transformarse en una oportunidad. Ana se sentó frente a su computadora, el cursor parpadeando como un metrónomo que marcaba el ritmo de su ansiedad. Había pasado la noche en vela, revisando cada fragmento de su vida y sobre todo, los posibles escenarios de la reunión con Julián. Su mente se debatía entre la razón y la emoción, sabía que debía mantener la calma, pero la incertidumbre de lo que el potente abogado buscaba de ella la inquietaba. Finalmente, decidió que tolerar la tensión no era una opción. Se levantó y caminó hasta la ventana, dejando que la luz del sol inundara el espacio. Si había algo que había aprendido en su breve viaje por la confianza, era que debería poder enfrentarse a los temores que la paralizaban. Se tomó un momento para respirar hondo, recargando su mente con determinación. Era su vida la que estaba en juego, su voz merecía ser escuchada. Fueron días difíciles mientras se preparaba para la reunión. Ana invirtió cada minuto libre en investigar a Julián, sus tácticas, su carácter. Quería entender al hombre que había sido un adversario, pero también un espejo que reflejaba sus propias luchas internas. Le reveló que Julián no solo era un competidor, él encarnaba muchas de las inseguridades que ella había enfrentado a lo largo de su vida. El día programado llegó y Ana entró en el café donde se habían convenido a ver. A medida que cruzaba la puerta, un torrente de emociones la abrumaba. Comprensión de su capacidad para cambiar el rumbo de su carrera, miedo por lo que Julián podría estar advirtiendo, curiosidad sobre la dirección de la conversación. Cada paso que daba parecía más ligero, la operativa de sus pensamientos se transformaba en una disposición firme a enfrentar lo que estaba por venir. La luz del café era tenue, las conversaciones ajenas se mezclaban con el aroma del café recién hecho, creando un escudo de normalidad a su alrededor. Al ver a Julián sentado al fondo, su rostro se mantenía impasible, una carta de póker que podría desvelar o desenmascarar. Se sentaron frente a frente, y Ana se sintió obligada a buscar su propio centro en ese juego.
Gracias por venir, dijo Julián, su voz suave pero firme, como la suavidad de una tormenta inminente. He estado observando tu carrera. Has causado revuelo en lugares inesperados. Ana notó que, a pesar de la cortesía, su intención sería desestabilizarla. No me asustan los rivales, ni las críticas, respondió con firmeza, moldeando las palabras con seguridad innata. Solo me motivan a seguir adelante. Él arqueó una ceja, un gesto que reveló tanto un desafío como un interés genuino. He estado pensando que podrías considerar trabajar conmigo en algunos de mis proyectos. Tu enfoque en los derechos laborales tiene potencial, pero también te expondría a dificultades. Era una oferta disfrazada de advertencia, un intento de control. Una chispa de conflicto surgió en su interior. La tentación era evidente, pero el camino hacia el compromiso podría llevarla a comprometer sus convicciones. Mientras pensaba en el dilema presentado, comenzó a reflexionar sobre su propósito real. ¿Estaba dispuesta a renunciar a su independencia por unos minutos de brillo en la sombra de alguien más? Ana tomó un sorbo de café y se obligó a mirar a Julián directamente. Te agradezco la oferta, pero preferiría mantener mi enfoque en lo que creo. Hay poder en la justicia y no en alianzas que comprometen mis principios. Un segundo de silencio se extendió entre ellos como un hilo tenso. Julián parecía sopesar su respuesta, su rostro fluctuando entre la admiración y la incredulidad. Lo que no sabía era que Ana había alcanzado un nivel de autoconocimiento que le permitía rechazar cualquier oferta que amenazara su autonomía. La conversación continuó, pero ahora con un nuevo matiz. Ana se sintió empoderada en su obstinación, notando que su voz resonaba con una claridad que la había eludido en el pasado. En esa reveladora reunión, cada palabra que pronunció la acercaba más a una imagen de sí misma que deseaba abrazar, una defensora incorruptible de la justicia, una abogada cuya fuerza no residía solo en su habilidad legal, sino también en su compromiso con los demás. Al salir del café, se percató de que las sombras de Julián ya no la acechaban. Había aprendido a enfrentarse a su percepción de poder y a reclamar la voz que le había pertenecido siempre. Sin embargo, nunca había estado tan cerca de tocar el fuego. ¿Podría esa flameante determinación llevarla también a descubrir que estaba a punto de perder algo más que solo una oportunidad profesional en su rechazo? Mientras se adentraba en la salida, las preguntas comenzaban a arder dentro de ella. Cada paso se sentía como un nuevo reto, un nuevo desafío que testearía aún más su valentía. El eco de sus decisiones ya no la aterrorizaba, sino que se transformaba en un rugido que le decía, lo verdaderamente difícil estaba a punto de comenzar. Ana recorrió las calles con pasos firmes, aún sintiendo la resonancia de la conversación con Julián en cada fibra de su ser. La ansiedad que había gobernado su vida durante semanas se estaba transformando en una aguda claridad. Había logrado poner en práctica su voz, pero eso significaba que el camino que se abría ante ella no era sencillo. Se preguntaba si realmente había tomado la decisión correcta. En los días siguientes, Ana comenzó a evaluar su entorno profesional. Las paredes de su oficina, una vez abrumadas por la presión del fracaso y el juicio ajeno, se sentían ahora como un espacio de posibilidades. Sin embargo, también traían una duda persistente: ¿cómo podría hacer avanzar su carrera y, al mismo tiempo, mantener su integridad? La autorreflexión se convirtió en su aliada, impulsándola a buscar nuevas oportunidades que le permitieran aplicar sus conocimientos sin despojarse de sus creencias. Ana se comprometió a ampliar su red de contactos. Sabía que la clave para su futuro profesional radicaba en la colaboración, en la creación de vínculos con otros que compartieran su visión de la justicia laboral. Se inscribió en seminarios, asistió a conferencias de derechos humanos y empezó a buscar grupos de abogados comprometidos con causas sociales. Cada nueva interacción, cada conversación con otros profesionales, le ofrecía una chispa de inspiración. A medida que compartía sus ideas, se daba cuenta de que había otras personas con historias similares, enfrentando las mismas luchas. Una tarde, mientras asistía a un panel sobre el impacto de las políticas laborales en las pequeñas empresas, Ana conoció a Laura, una joven abogada que dirigía una organización no lucrativa. Laura era enérgica, y su pasión por ayudar a los trabajadores vulnerables era contagiosa. Al final del panel, se acercaron y comenzaron a discutir su perspectiva sobre los cambios en la legislación laboral. Pronto comenzaron a explorar la posibilidad de colaborar en un proyecto que brindara asistencia legal gratuita a empleados en situaciones difíciles. La idea de trabajar en un proyecto significativo reavivó en Ana esa chispa que había sentido en su reunión con Julián.
Ser parte de algo más grande, que generaba un impacto real en la vida de las personas, le aportaba valor y propósito. Aunque sabía que implicaría salir de su zona de confort, estaba dispuesta a correr ese riesgo. Sin embargo, cada nuevo avance vino acompañado de un dilema. Ana comenzó a recibir llamadas de otros abogados, unos bien intencionados que ofrecían oportunidades, y otros que intentaban picar su curiosidad para mantenerla en su carril, aludieran a resultados inmediatos. La presión aumentaba y, a veces, se preguntaba si el dilema entre el compromiso y la conveniencia volvería a aparecer. En uno de esos momentos de indecisión, Ana se recordó a sí misma aquella conversación con Julián. Había elegido su camino por las convicciones que la llevaban a luchar por lo que creía. Afirmó su visibilidad, ya no solo como abogada, sino como una voz que podía amplificar a otros. Su propósito estaba tomando forma, pero la tentación del éxito inmediato coqueteaba con su esencia. Con este conflicto palpitante en su pecho, Ana se sentó una noche frente a su nueva hoja en blanco. Se dio cuenta de que no solo estaba construyendo su carrera, estaba forjando su identidad profesional. El cónclave de emociones en su interior ya no era un caos, sino una sinfonía que la invitaba a abrazar su futuro. Mientras trazaba sus objetivos, un mensaje de Julián apareció en su teléfono, un recordatorio inquietante de su pasado. Lo que había comenzado como un juego de ajedrez emocional claramente no había terminado. A medida que su determinación se alzaba, la pregunta flotaba en el aire: ¿realmente había dejado atrás a Julián y su sombra? En su mente, comenzaba a formarse una nueva perspectiva de la competencia, no como un enfrentamiento, sino como un espejo que la desafiaba a beber de su propia esencia. Ana levantó la vista tras leer. El mensaje, la noche despejada, la invitaba a nuevas reflexiones. Estaba clara en su propósito, pero la próxima jugada de Julián podría quitarle ese terreno ganado. Su determinación podría llevarla al siguiente nivel, pero ¿qué costo tendría eso? Ana se despertó con el sonido melódico de su alarma, pero no era un día cualquiera. La resolución que había encontrado en las últimas semanas brillaba en su interior, como un faro que guiaba sus pasos. Aquella llamada de Julián la había sacudido, y aunque aún sentía el peso de su influencia, estaba decidida a que no la distrajera del camino que había comenzado a construir. Hoy se reuniría con Laura para discutir el proyecto que ardía en su mente, un programa de asistencia legal que ayudaría a empleados en situaciones laborales adversas. Mientras se preparaba, Ana pasó los dedos por el collar que llevaba puesto, un regalo de su madre, símbolo de su herencia y de los sacrificios que había hecho para llegar hasta aquí. Contar con sus raíces le ofrecía seguridad y empoderamiento. Aquella mañana, el espejo le devolvía la imagen de una mujer que había dejado atrás las sombras de inseguridad. Salió de casa con la imagen de su futuro profesional grabada en su mente. La reunión con Laura fue efervescente. Las ideas fluyeron de manera espontánea, y cada sugerencia se construía sobre la anterior. Ana sentía cómo sus habilidades administrativas y su pasión por el derecho se entrelazaban de formas inesperadas. Hablaban de talleres gratuitos, asesorías telefónicas y una campaña en redes sociales que pudiera atraer a los trabajadores que más necesitaban ayuda. Ana nunca se sintió tan viva. Pero a la vez, había una preocupación latente: la financiación. Nadie había dicho que el camino sería sencillo. El primer dilema se presentó cuando Laura mencionó la posibilidad de asociarse con un conocido empresario que, a pesar de su impacto positivo en la comunidad, tenía un historial de prácticas laborales cuestionables. La mención del empresario hizo que Ana frunciera el ceño. ¿Podría sacrificar sus convicciones con tal de dar un primer paso hacia el avance del proyecto? Era una decisión que subrayaba la difícil línea entre los ideales y la realidad. El eco de Julián resonaba en su mente: a veces, lo que es justo no es conveniente. Ana se obligó a reflexionar. Lo que podría parecer un aliado, podía traer consigo un precio muy alto. Después de la reunión, se dirigió a casa sintiendo un peso en su conciencia. ¿Estaba justo comenzando a comprometer la integridad que había decidido defender? No podía permitir que la ambición eclipsara su esencia. Tras una profunda introspección, decidió que había que actuar. Así que escribió un correo a Laura dándole su perspectiva sobre las implicaciones éticas de asociarse con esa figura. El temor a perder la oportunidad se configuró en su mente como una sombra, pero también la determinación a no dejarse llevar por la urgencia. Los días pasaron y la presión aumentaba. Ana fue invitada a presentar su proyecto en una conferencia laboral, una oportunidad dorada. De repente, su vida dio un giro nuevamente.
Durante un almuerzo posterior a una de sus reuniones, recibió un mensaje inesperado. Era Julián, sugiriendo un encuentro casual para charlar sobre su carrera y su nuevo enfoque laboral. Su corazón se aceleró al leerlo. ¿Lo consideraría un apoyo o una trampa para atraerla de nuevo al caos emocional? El dilema moral se intensificaba. ¿Sería capaz de continuar en su sendero, o el atractivo de la familiaridad y su antiguo compañero la harían cuestionar qué quería realmente? Cada paso que daba se sentía como una jugada en un complicado tablero de ajedrez donde la próxima decisión podría determinar su futuro. Ana se quedó mirando por la ventana, contemplando cómo el viento movía las hojas de los árboles. Había llegado el momento de enfrentar no solo a Julián, sino también a sí misma. Si quería seguir avanzando, debía tomar decisiones difíciles. Mientras trazaba un plan en su mente, sintió una determinación renovada. El camino hacia su crecimiento estaba lleno de desafíos, pero eso era lo que la hacía más fuerte. Con el fuego en el pecho, se preparó para responder a Julián, sabiendo que lo que decidiría ese día podría cambiar su vida para siempre. Ana se sentó frente a su computadora, el cursor parpadeando como si le recordara que debía tomar una decisión malbaratada entre el miedo y el compromiso. La tentación de responder al mensaje de Julián se mezclaba con su deseo de mantenerse fiel a sus principios. Sabía que las viejas relaciones podían abrir puertas, pero también podía ser la línea de su propio descalabro si no gestionaba la interacción adecuadamente. Con el corazón latiendo en sintonía con la respiración contenida, decidió no caer en un impulso precipitado. En lugar de dejarse llevar por la nostalgia, comenzó a elaborar un mensaje que le dejara claro sus límites y aspiraciones. Quería expresar su deseo de mantener el foco en su proyecto, pero también abrirse a la posibilidad de compartir su desarrollo personal. Necesitaba establecer la distancia necesaria para no volver a ser arrastrada a la confusión emocional que le había causado su relación previa. Cuando terminó de escribir, releyó sus palabras. La firmeza con la que planteaba su postura le dio un renovado sentido de orgullo. Pero en esa misma línea de pensamiento, un nuevo dilema se asomaba: ¿por qué Julián había contactado nuevamente? ¿Era realmente un apoyo genuino o un intento de recuperar el control que había perdido? Sus dudas eran un eco constante en su mente, así que decidió guardar el mensaje como borrador y centrarse en la presentación que se acercaba. Los días previos a la conferencia fueron un torbellino de emociones. Preparó cada diapositiva con la meticulosidad de un escultor que elimina las imperfecciones de su obra maestra. Se sentía poderosa cada vez que organizaba sus ideas, y además había conseguido sumar a algunos de sus excompañeros como colaboradores en su proyecto. Era una señal de que su visión comenzaba a resonar en otros, pero el recuerdo de lo que había vivido con Julián seguía presente, como un fantasma que no se marchaba. El día antes de la presentación, en un impulso casi irracional, Ana decidió llamar a Laura para pedirle que asistiera. La idea de tener una aliada en la sala le daba confianza, y además necesitaba respuestas sobre el empresario. ¿Estaba dispuesta a seguir adelante si esto implicaba dejar de lado sus principios? Se sintió satisfecha al escuchar el apoyo de Laura, quien compartía su visión idealista, pero también su preocupación por cómo financiar el proyecto. Esto reavivó la inquietud en Ana, que sabía que si hubieran de acudir a ese hombre, tendrían que estar dispuestas a confrontar dilemas éticos mucho mayores. Esa noche, Ana se desveló, presa de la inquietud. La presentación la llenaba de emoción, pero no podía ignorar los pensamientos sobre Julián. Su teléfono vibró, rompiendo el silencio de la habitación. Era un mensaje de él, preguntándole si había reflexionado sobre su encuentro para hablar de su carrera y su vida. Ana rechazó la tentación de abrirlo de inmediato. En su lugar, encontró su diario y comenzó a escribir sobre su camino hasta ese punto. Cada línea era un recordatorio de todas las decisiones que había tomado, de todo lo que había dejado atrás y de lo que todavía podía convertir en realidad. Con cada palabra, su determinación se amplificó. Tenía que demostrar no solo al mundo, sino a sí misma que estaba lista para avanzar. Se levantó de la cama con una sensación renovada, dispuesta a enfrentarse al público que la esperaría al día siguiente. Pero cuando miró nuevamente su teléfono, sintió su pulso acelerar otra vez. ¿Sería la respuesta que ella no se atrevía a aceptar? El instante del desafío estaba por llegar y el viento de cambio soplaba más fuerte que nunca. La presión se intensificaba a medida que se acercaba el momento de la verdad, y Ana sabía que sus decisiones la definirían. ¿Se atrevería a enfrentarse a Julián y, al mismo tiempo, mantener firme su propósito en la conferencia? La incertidumbre se cernía sobre ella,
y en su mente resonaba una pregunta: ¿podía realmente reconciliar su pasado con el futuro que tanto anhelaba? Ana despertó antes de que el sol comenzara a asomarse. Con el estómago revuelto y la mente llena de incertidumbre, se sentó al borde de la cama y respiró hondo. La presentación estaba a solo unas horas, y la presión aumentaba como un globo a punto de estallar. Esa mañana no se trataba solo de exponer un proyecto, era una declaración personal sobre su crecimiento y la superación de sus temores. Al mirar por la ventana, el viento movía las hojas con agilidad, como si intentara susurrarle que el cambio era inevitable. Sin embargo, ella aún se debatía entre lo que había construido y el fantasma de Julián que la seguía acechando. Decidida a despejar su mente, comenzó su rutina matutina de autocuidado, una serie de rituales que le recordaban su valor. En cada acción, desde el cepillado de dientes hasta la preparación del desayuno, afirmaba su determinación de no volver a permitir que sus decisiones fueran influenciadas por el pasado. Con el café en mano y vestida con un traje que la hacía sentir segura de sí misma, Ana revisó los materiales de la presentación. Cada diapositiva era un reflejo de su arduo trabajo y de aquellos momentos que habían moldeado su visión. Las palabras salían de su mente con claridad y su confianza comenzó a crecer, como el sol que filtraba sus rayos a través de las nubes. El camino hacia el auditorio estaba lleno de incertidumbre, pero también de una inquietud latente, como si cada paso fuera un eco de una lucha personal. Allí, en medio de la multitud, Ana pudo sentir cada mirada fija en ella, y la familiar sensación de nerviosismo la envolvió. Cerró los ojos un momento. Se repitió que no solo presentaría su proyecto, sino que también se demostraría a sí misma que su voz importaba. Al embarcarse en su exposición, las palabras fluyeron con autenticidad. La conexión con su audiencia era palpable, y aunque había temido el juicio, se sentía vista y valorada. Describió su visión, el impacto que deseaba generar y los retos que había enfrentado. En ese espacio, se sintió empoderada, liberándose del peso del pasado que la vinculaba a Julián. Sin embargo, el desafío llegó en forma de una pregunta incisiva de un inversor en la audiencia: ¿estás dispuesta a colaborar con Julián, a pesar de tu historia juntos? Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. El aire se volvió denso y las miradas se intensificaron. En un instante, todos los recuerdos de su relación la abrumaron, pero también le revelaron algo profundo. La respuesta no era solo un acto de defensa. Usó ese momento para reafirmar sus límites. Explicó cómo su pasado no definiría su futuro, cómo había aprendido a priorizar sus principios sobre las relaciones tóxicas. Cada palabra se sintió como una liberación, una declaración de valentía que resonó en la sala. Al finalizar, el aplauso no solo celebró su presentación, sino también su coraje. Mientras recibía felicitaciones y sonrisas de apoyo, Ana sintió que el peso del pasado se aligeraba, transformándose en un nuevo potencial. Dentro de ella, una chispa se encendía, y la determinación para seguir adelante comenzaba a tomar forma. Sin embargo, a medida que las conversaciones se dispersaban, el recuerdo de Julián, y su reciente mensaje, regresaba a su mente como una sombra. En la vibrante sala que resplandecía con emoción y oportunidad, Ana sabía que ese no era el final. La encrucijada estaba aún presente. Con cada paso que daba fuera del auditorio, una pregunta resonaba con fuerza en su mente: ¿estaba realmente lista para enfrentar a Julián de nuevo y, con ello, todo lo que representaba? El murmullo de las voces a su alrededor se desvaneció mientras ella contemplaba esta nueva batalla que se avecinaba. La sensación de libertad fue efímera. Una vez fuera del auditorio, el bullicio de los rostros conocidos se desvaneció gradualmente, dejando a Ana sola con sus pensamientos. La pregunta que la acechaba se hacía más fuerte, resonando en su interior como un mantra inquietante. Con cada paso que daba hacia la salida, era como si las balas de incertidumbre la atravesaran, cada una llevándola un poco más lejos de su objetivo de avanzar. Ana se detuvo en una esquina de la calle, apoyándose contra una pared fría y dura, sintiendo cómo se desmoronaba la euforia inicial. La imagen de Julián seguía presente, inundada de recuerdos, de lo que pudo haber sido y de las heridas que todavía no se cerraban del todo. Había sido una batalla interna en cada mirada de la audiencia, cada aplauso que había recibido, y ahora, la lucha se trasladaba a un terreno más personal, su relación con su pasado. No tenía tiempo para dudar. Había tomado decisiones que la habían llevado a ser quien era en ese momento, más fuerte y más consciente de que su vida debía estar guiada por sus propios deseos y no por los del hombre que había representado su mayor tormento emocional.
Respiró hondo y su mirada se enfocó en el horizonte, donde el cielo se oscurecía levemente, un mal presagio que la empujó a una resolución. Allí, rodeada del bullicio de la vida, decidió que era hora de renunciar al temor que Julián representaba. Al regresar a casa, su mente se convirtió en un torbellino de pensamientos. Su escritorio, repleto de papeles y notas, la recibió como un recordatorio de por qué había comenzado este camino. Tomó un bolígrafo y una hoja en blanco, y comenzó a escribir. No era un diario, sino una declaración. Un relato de su historia, una que había decidido que no estaría marcada por la opresión de una relación fallida. Con cada palabra, su poder crecía, el bolígrafo se convertía en su arma y el papel en su escudo. Tenía mucho que ofrecer al mundo y, ahora, quería aprovechar cada oportunidad que se le presentara. En ese momento de claridad, un mensaje sonó en su teléfono. Era Julián. Su corazón se detuvo por un instante. ¿Podemos hablar? Creo que hay cosas que debemos resolver. Su estómago se revolvió, pero esta no sería una súplica que la detuviera. Ana miró el teléfono y se preguntó, ¿qué solucionaría una conversación más? Cada parte de ella se rebelaba ante la idea de abrir viejas heridas, pero también había una llama de curiosidad que la empujaba a evaluar su decisión. Se sentó ahí, frente a la pantalla, contemplando su respuesta. El dilema era palpable. Tenía la opción de cerrar la puerta o abrir una ventana hacia una conversación que podría determinar el rumbo de su futuro. La presión aumentaba, pero también lo hacía su determinación. Había aprendido a no dejar que su pasado le dictara su presente. Sin embargo, la ansiedad aún estaba presente. ¿Podía arriesgarse a escucharlo? La opción de ignorarlo pesaba en su mente tanto como el deseo de aclarar su historia con él. Con un suspiro profundo, Ana dejó el teléfono sobre la mesa. No era el momento de tomar decisiones impulsivas. Tenía que evaluar lo que realmente quería. Sentía que una parte de ella todavía dudaba, y eso la incomodaba. La verdad era que aún necesitaba explorar cómo esa historia, la de Julián, se entrelazaba con lo que quería para sí misma. Mientras la noche avanzaba, se sintió atrapada en una tela de araña hecha de decisiones y emociones. No sabía lo que vendría a continuación, pero la certeza de que esta era una oportunidad necesaria para enfrentar no solo a Julián, sino a sí misma, le devolvió ligeramente la calma. Y así, su mente andaba en ese laberinto de sentimientos y posibilidades, desafiando la idea de lo que significaría el siguiente paso. Ana se preguntó si estaba lista para convertir lo inevitable en una victoria personal. La publicación de su historia ya había comenzado, pero el capítulo con Julián estaba a punto de reescribirse. ¿Qué decisión tomaría, al final? La tormenta llevaba su propia esencia y el futuro se cernía con una mezcla de miedo y anticipación. La batalla estaba lejos de haber terminado. Ana se sentó frente a la mesa de reuniones, el aire denso de incertidumbre rodeándola. Había tomado la decisión de reunirse con Julián, y aunque en su interior todavía retumbaba el eco de sus inseguridades pasadas, una nueva convicción la impulsaba hacia adelante. Ella había crecido, se había transformado, y estaba decidida a enfrentar los demonios de su pasado con la fortaleza adquirida. La sala estaba iluminada por la luz suave de la tarde. Ana observó a Julián al otro lado de la mesa, con su habitual postura dominante pero con un matiz de curiosidad en sus ojos. Era un hombre que había marcado su vida, pero ya no dictaba su valor. Gracias por venir, Ana, dijo él con una voz que intentaba aparentar cordialidad. Tienes un gran potencial, pero me gustaría hablar de posibles colaboraciones. Ana respiró hondo. La oferta no la sorprendió, pero sentía la necesidad de dejar claro su camino. Julián, agradezco que lo pienses, pero mis prioridades han cambiado. Estoy enfocada en defender los derechos laborales y en ayudar a aquellos que lo necesitan. No puedo permitir que mis decisiones se interpongan en mis valores, afirmó con firmeza, cada palabra resonando con la experiencia acumulada de sus recientes luchas. La mirada de Julián cambió, el desafío en su expresión era palpable. Siempre has sido obstinada, Ana. Pero ten cuidado, el mundo del derecho no siempre es blanco y negro, respondió, intentando sembrar la duda. Sin embargo, Ana había aprendido a distinguir entre la verdad y la manipulación. No tengo miedo de los grises, Julián. Aprendí que la justicia se encuentra en defender a los que no tienen voz, y no en mezclar intereses propios con compromisos que dañan mi integridad. En ese momento, un cambio sutil ocurrió dentro de ella. Podía sentir cómo se alzaba una nueva versión de sí misma, capaz de resistir la presión.
La incomodidad que antes la había hecho dudar se transformó en un empoderamiento palpable. A medida que Julián continuaba hablando, su voz se fue desvaneciendo en el fondo, mientras Ana se concentraba en lo que realmente significaba para ella ser abogada y madre. Al finalizar la reunión, ambos se quedaron en silencio. Julián parecía sorprendido, incluso admirado. No pensaba que te enfrentarías a mí de esa manera, reconoció, un aire de respeto no esperado marcando su tono. Mereces ser escuchada. Ana dejó la oficina con una mezcla de alivio y triunfo. El peso de la inseguridad que la había acompañado durante años se estaba desvaneciendo. Ella había demostrado su valor a sí misma, había reclamado su lugar, no solo en el mundo del derecho, sino también en su vida personal. La voz de Carlos, su hijo, resonaba en su mente: mamá, tú puedes. Y efectivamente, ella podía. En las semanas siguientes, centró su energía en el proyecto con Laura. Juntas, lograron formalizar su organización y comenzaron a ofrecer talleres de asesoramiento legal. Cada evento era un paso hacia su visión de justicia en el ámbito laboral. Ana se sentía viva al ver los rostros de las personas a las que ayudaba, su sonrisa iluminaba su jornada como abogada. El reconocimiento no tardó en llegar. Su trabajo fue destacado en un periódico local, alabando su compromiso por los derechos de los trabajadores. La foto de Ana sonriendo, rodeada de sus nuevos aliados, apareció en primera plana. Cuando Carlos la vio, sus ojos se llenaron de orgullo. «Lo lograste, mamá», exclamó. La sonrisa de su hijo fue la validación que necesitaba, sabiendo que cada sacrificio valió la pena. Ana se dio cuenta de que había recorrido un camino monumental. Desde la ansiedad paralizante y la humillación de un pasado oscuro hacia la construcción de un futuro basado en sus principios. Ahora, frente a cada desafío, sentía cómo su confianza se fortalecía. No solo había logrado reivindicar su lugar, sino que había dado forma a una nueva realidad, tanto personal como profesional. La fortaleza que había cultivado le permitía no temer al enfrentamiento. Cuando miraba hacia adelante, veía oportunidades, no amenazas. Su vida laboral ahora era un reflejo de su verdadera esencia, un testimonio de su capacidad para superar, aprender y liderar en el campo del derecho laboral. Ana, la misma asistente que solía temer ser humillada, se había convertido en una abogada respetada, levantando su voz a favor de otros que habían carecido de la fuerza para hacerlo. Había encontrado no solo su poder, sino también una comunidad construida sobre el respeto y la lucha compartida. Con el corazón ligero y una confianza renovada, Ana abrazó su futuro. Ahora, esto es un llamado urgente a todos ustedes. Necesitan suscribirse ahorita mismo al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que cambiarán sus vidas. Dejen un me gusta ahora para impulsar el algoritmo y mostrar su apoyo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final de Ana, me encantaría leerlas. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo se puede superar la adversidad. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más.